Bienvenido al canal. Hoy te voy a contar una historia de terror que me compartió un usuario que quiso apoyar el canal, y lo que vivió esa noche todavía le cuesta explicarlo. Subimos a la montaña en la tarde y nos alejamos bastante de otras personas hasta encontrar un lugar donde no había nadie cerca. El sitio se sentía tranquilo, pero también raro, como demasiado silencioso, aunque en ese momento no le dimos importancia. Armamos la carpa, comimos algo y cuando cayó la noche el frío empezó a sentirse fuerte, así que nos metimos a dormir. Él se quedó dormido rápido, como siempre, y yo me quedé un rato más despierta, escuchando el viento golpear la carpa, hasta que también me dormí. En la madrugada me desperté sin saber por qué. No fue un ruido fuerte ni nada claro, solo sentí que algo no estaba bien. El ambiente se sentía distinto, más pesado. Me quedé quieta, escuchando, y en ese momento sentí cómo el cierre de la carpa empezaba a abrirse muy despacio, como si alguien desde afuera lo moviera con cuidado. No me moví, solo miré. La abertura era mínima, pero suficiente para que entrara el aire frío, y en ese mismo momento todo dentro de la carpa cambió. El ambiente se volvió más denso, más incómodo, como si el aire pesara más de lo normal. Sentí una presión en el pecho y un frío distinto. No era solo la temperatura, era como si algo hubiera entrado y estuviera allí, ocupando el espacio sin mostrarse. No vi nada, pero se sentía, y todo eso fue directo hacia él. Su respiración empezó a cambiar. Se volvió más lenta y profunda, como si ya no respirara con normalidad, sino siguiendo un ritmo extraño. Luego empezó a moverse poco a poco, sin despertarse de verdad. Se fue incorporando despacio, como si alguien lo estuviera levantando desde adentro. Cuando levantó la cara, vi sus ojos, abiertos pero completamente blancos. No enfocaban nada. No estaba allí. Quise hablarle, pero no pude. Sentía el cuerpo tenso y la voz no me salía. Él se puso de pie dentro de la carpa con una postura rígida y empezó a caminar hacia la salida sin mirarme. Abrió la carpa lo justo para salir y se fue. Allí reaccioné y salí detrás de él. El frío de afuera me golpeó de inmediato. La montaña estaba oscura. La luna apenas iluminaba y el viento hacía que todo se sintiera vacío. Él seguía caminando sin detenerse, bajando como si conociera el camino, sin mirar al suelo ni dudar. Lo llamé varias veces, pero no respondió. Seguí acercándome con cuidado hasta que lo alcancé y le agarré el brazo. Estaba frío y duro. No reaccionó. Siguió avanzando como si yo no estuviera allí. Entonces levanté la mirada y lo vi. Más adelante, el terreno desaparecía en un abismo profundo, oscuro, un vacío donde no se distinguía absolutamente nada, como si la oscuridad se lo hubiera tragado todo. No se veía el fondo, solo una negrura espesa que parecía absorber la luz. El aire en ese punto se sentía diferente, más frío, con un olor metálico extraño que no había estado antes. Y él caminaba directo hacia ese abismo, sin detenerse, sin dudar. Sentí miedo de verdad. Lo agarré con más fuerza, pero su cuerpo seguía avanzando. Me puse delante para frenarlo, pero no se detuvo y me obligaba a retroceder. Cuando lo tuve cerca, le vi otra vez la cara y esos ojos blancos que no me reconocían, y en ese momento sentí que ya no estaba con la persona que conocía. Empecé a gritarle y a sacudirlo con todo lo que tenía. Cada segundo que pasaba, él estaba más cerca del borde.
Sentía que si lo soltaba un momento, iba a dar ese último paso y desaparecer en ese vacío oscuro. Cuando ya estaba a pocos pasos del abismo, su cuerpo se tensó de golpe, parpadeó varias veces y sus ojos volvieron a la normalidad. Se quedó quieto como si acabara de despertar. Me miró confundido. No entendía nada. Le dije lo que estaba pasando, pero no recordaba nada. Cuando miró al frente y vio lo cerca que estaba del abismo, su expresión cambió por completo. Regresamos a la carpa sin hablar. Nadie durmió después de eso. Apenas empezó a amanecer, recogimos todo y bajamos lo más rápido que pudimos. El lugar ya no se sentía igual. Desde esa noche no volvimos a acampar solos. Y hasta ahora no puedo olvidar ese momento en el que el ambiente dentro de la carpa cambió y sentí claramente que algo había entrado. Yo creo que en esa montaña hay algo más, algo que no se ve, pero que está allí. Porque después de lo que vivimos, recordé que ya había escuchado historias parecidas. Gente que decía que en ese lugar algo se apodera de las personas y los llevaba directo a ese abismo oscuro. Y en ese tiempo pensé que era solo un cuentos, como tantos otros. Pero después de esa noche, ya no estoy tan segura de que sean solo historias.